Bien, hermanos, vamos a entrar en esta parte. El pasado 8 de diciembre se celebró una fiesta religiosa conocida como la Inmaculada Concepción. ¿Qué quiere decir inmaculada? Quiere decir sin mancha, totalmente pura. Eso es algo inmaculado, ¿no? Algo sin mancha. Ahora, a nosotros nos hacen preguntas y me parece que como cristianos debemos saber si esto es verdad y cuál es el verdadero significado a la luz de las Santas Escrituras. Ahora, yo estoy siendo grabado y voy a aparecer en Twitter, ¿no? Sí, en Twingo, ¿qué? YouTube. Y resulta, hermanos, que yo estaba pensando, bueno, yo voy a salir grabado allá y yo no sé si predicar esto o no predicarlo, porque pues eso lo escuchan, lo ven tal vez cristianos y católicos, ¿no? De pronto alguien se ofende. Y como ahora estamos en la época de los derechos humanos, ¿no? Donde si usted ofende a alguien va para la cárcel, porque tiene que respetar. Pero por otro lado me acordé que también tenemos un derecho, es expresar libremente lo que creemos. Entonces, con el debido respeto, pero quiero expresar libremente lo que creo. Y he puesto el título a este sermón, Dogmas Marianos. ¿Qué es un dogma? Un dogma es una creencia obligatoria para los seguidores de una religión. Entonces, cuando el fundador o jefe de una religión dice, deben creer esto, hay que creerlo y punto, sin duda y sin cuestionamientos. Eso es un dogma. Todas las religiones tienen dogmas, ¿no? El tema es que los dogmas nuestros tienen que ser salidos de la Biblia, si no, no tienen ninguna validez. Entonces, hay un dogma que es la Inmaculada Concepción. Y dice que María fue diferente a todos los seres humanos porque nació sin pecado original. ¿Y en qué basan esa declaración? Pues resulta que esa idea se fue gestando a través de varios siglos. Pero vamos a mirar Lucas 1:28 y con la palabra del Señor mirar la veracidad o no de lo que vamos a mirar acá. Hablando precisamente de ese anuncio del nacimiento de Jesús en Lucas 1:28, dice el relato bíblico que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una virgen que estaba comprometida, a punto de casarse con un hombre llamado José. Y el nombre de esa mujer, que era virgen porque no había tenido relaciones sexuales, era María. Y entonces aquí en 1:28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida. Ahora, hay otra traducción, recordemos que hay varias traducciones de la Biblia, porque el idioma griego original a veces se presta al uso de varias palabras. Y hay varias traducciones de la Biblia, pero todas tienen que ser fieles al sentido griego. De manera que hay una traducción protestante que tradujo fue, no salve muy favorecida, sino salud agradecida. Y hay una antigua versión de la Biblia católico-romana conocida como la Vulgata, que tradujo
es llena eres de gracia. Es decir, que el ángel cuando llegan le dice a María, llena eres de gracia. No le dice como dice aquí en la Biblia, salve muy favorecida, ¿no? Llena eres de gracia. Y con esa interpretación que era de la Iglesia Católica Romana, interpretaron entonces que si María era llena de gracia, entonces era porque no tenía pecado, nunca había pecado, para poder ser llena de gracia. Ahora, a la luz de las doctrinas de la gracia, nosotros sabemos que cuando la doctrina romana afirma que María fue llena de gracia, se refiere a que en ese momento María estaba siendo aceptada por Dios, pero no de una manera súper especial, sino de la misma manera en que nosotros también somos aceptados por la gracia de Dios. Por ejemplo, en Efesios 1, 3, 6, no pierda de vista Lucas, ya regresamos, pero en Efesios 1, allí nos ayuda a entender esto. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3, ¿qué dice allí? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos ha recibido en Cristo por su divina gracia. Es lo que está diciendo aquí. Entonces, al igual que María, cada creyente es lleno de gracia. Cada creyente puede sinceramente entender esto, que cada creyente que es salvo es muy favorecido, es lleno de gracia, porque el Espíritu Santo viene a su vida. De tal manera que también haya el favor de Dios, aunque no lo merecemos nosotros. Cuando una persona se convierte al Señor, podemos decirle también, eres muy favorecido. Qué bueno, gloria a Dios que te ha salvado. Pero luego nuestra Biblia tiene otra cosa, ya volviendo a Lucas 1:28, cuando dice que el ángel le dijo a María, salve muy favorecida, luego dice, el Señor es contigo. Entonces la doctrina romana interpretó con esto que el ángel le dijo eso porque hubo una perfecta comunión entre Dios y María. Por lo tanto, María no cometió nunca el mínimo pecado. No era pecadora. Bueno, eso fue lo que se empezó a interpretar. Y por allá en el siglo V, un teólogo católico llamado Pelagio afirmó que él no creía que el pecado de Adán uno lo heredaba o se heredaba. Y dijo que muchas personas vivieron sin pecado en este mundo, entre ellas María, la madre de Jesús. Después un monje franciscano dijo que María estaba predestinada a ser la madre de Dios, por lo tanto no podía estar influenciada por el diablo, ni tener ningún pecado, ni siquiera la mínima sombra de un pecado. Bueno, luego por allá en 1850, un papa llamado Pío IX, eso usted lo puede investigar, promulgó un dogma, exactamente, conocido como la Inmaculada Concepción, y por eso es que hay una fiesta, ¿verdad?
Y por eso es que quienes sean católicos tienen que obedecer eso, porque dijo que María era absolutamente sin pecado, era inmaculada, sin mancha. Bueno, ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia? Es lo que nosotros tenemos que mirar. Ese dogma papal contradice claramente lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Romanos 5:12, ya regresamos a donde estamos, pero en Romanos 5:12, ¿qué dice allí? Romanos 5:12. Dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está diciendo aquí, con la desobediencia de Adán el pecado hizo su aparición en la creación de Dios. Y ese primer pecado afectó a toda la descendencia. Ese primer pecado de nuestro padre, de Adán. Todos los seres humanos, sin excepción, quedamos bajo la culpa y la condenación. Hemos heredado esa maldición del pecado. Todos, sin excepción, quedamos sujetos a los estragos del pecado. Y la Biblia no saca a nadie de ahí, no exceptúa a nadie. Ni siquiera a María, porque ella también era descendiente de Adán y como tal heredó el pecado original. Si aquí estuviera en la Biblia yo creería lo que ellos dicen, pero como no está, yo creo es lo que dice la palabra. Por lo tanto es necesario definir a quién le vamos a creer, si a las especulaciones de los dogmas romanos o a las Santas Escrituras. El problema es que al afirmar un error doctrinal, eso conduce a otros sucesivamente. Afirmar que María nació sin pecado original, entonces eso lo tiene que llevar a uno a otra doctrina. ¿Cuál es? La impecabilidad de María. Entonces no tuvo pecado. Y ese es otro dogma. Como nació santa, siempre permaneció sin pecado y fue una mujer perfecta moralmente. Aún su cuerpo no estuvo contaminado por el pecado, ni siquiera en su parto. Permaneció siempre virgen. Y el dogma dice, creo que todavía lo dice que antes, en y después del parto permaneció virgen. Y había una doctrina que decía que Jesús salió del vientre de María como pasa un rayo de luz por un cristal sin romperlo ni mancharlo, ¿verdad? Y a mí me enseñaban a los 5 y 6 años eso en la escuela. Tenía que aprendérmelo de memoria y recitarlo en la clase de religión con la profesora. En Lucas 2:21, vamos a mirar Lucas 2:21. Lucas 2:21. ¿Qué dice allí? Que nos ayuda a esto. Lucas 2:21. Bueno, ya Jesús ha nacido, ¿no? Según aquí el relato. Cumplió los 8 días para circuncidar al niño, porque en aquel entonces todo niño varón judío había que circuncidarlo. Era la ley. Le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, ¿de la purificación de quiénes? De María. ¿Cuál purificación? Pues la ley decía que toda mujer que tenga un parto después tiene que purificarse unos días. Recordemos que el tema de la sangre también entra ahí porque era inmunda hasta esos días que se purificara. Conforme a la ley de Moisés le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
toda mujer que tuviese un parto será llamado santo al Señor. Eso significa abrir la matriz, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Entonces el tema de la virginidad también yo no lo entiendo, porque después del parto ya no fue virgen. En alguna ocasión me invitaron a mí a un colegio católico, por aquí en Cedritos, grande, de monjas, para que hablara de la Virgen, un colegio católico. Y ahí estaba la profesora de religión, y era femenino el colegio, Provima, por allá arriba. Bueno. Y entonces me dijeron, hable pastor con libertad, y entonces yo empecé a hablar de esto. Y les hice la pregunta a todos, si María tuvo un parto normal, ¿en qué sentido la siguen llamando virgen? Entonces una muchacha se paró muy brava y dijo, eso no importa. Al fin y al cabo eso es una tela biológica que se rompe. Estamos hablando de la virginidad espiritual. Entonces hablan de una virginidad espiritual. Entonces me dio fue la razón, yo no sé. ¿Entiendes? Bueno, ahora, basados en el pasaje que ya vimos, la doctrina romana afirma que ella fue llena de gracia, porque supuestamente nació sin pecado original, fue creciendo en gracia hasta el último grado antes de entrar al cielo. Estaba en tal estado de gracia que los ángeles y los santos nadie le pudo igualar. Y claro, tenía un conocimiento como el de Dios, ¿no? Y cumplió perfectamente la voluntad de Dios. Se enseña. Nunca cometió error alguno. En belleza física no había mujer que le igualara en encanto y hermosura, dicen. Pero en esa época no había fotografía, que yo recuerde, no se había inventado la fotografía todavía. Entonces es irrelevante todas esas cosas que se inventan, porque la Biblia no da ninguna descripción física. Si era mona, si tenía los ojos azules o verdes, y cuánto tenía de estatura, si era delgada o gorda, yo no sé. Lo que sé es que tuvo más hijos, y las mujeres cuando tienen más hijos engordan. Pero son meras especulaciones, ¿no? Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre eso? La primera cosa, la Biblia dice que Jesús fue el único ser humano impecable. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Hay muchos pasajes, claro, pero vamos a mirar este. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice Hebreos. Jesús fue tentado como ser humano, como nosotros, pero sin pecado. Nunca cometió pecado. Entonces, como humano, él tuvo sus tentaciones, ¿verdad? Tuvo sus debilidades. La Biblia habla de debilidades también que tuvo Jesús. Lo que predicaba el hermano en la escuela dominical. Él tuvo sufrimientos que son comunes a la existencia humana. Jesús sintió tristeza, lloró, experimentó angustia frente a la muerte. Pero en todas esas dificultades que el Señor tuvo como hombre, jamás cometió pecado. Nunca cometió pecado. Si lo hubiera cometido, no nos hubiera podido salvar. Y fue el único que hizo la voluntad de Dios de manera perfecta. Juan 6:38. Miremos Juan 6:38. Juan 6:38. Dice allá, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
O sea, el Señor nunca hizo nada independientemente de la voluntad del Padre Celestial. Para eso vino, para eso descendió del cielo, para salvarnos, porque esa era la misión que tenía dada por el Padre. Así las cosas entonces, como podemos ver, la doctrina romana se contradice, se basa mucho en especulaciones, ¿no? Y eso hace que se caiga en errores. Y entonces eso lleva a una tercera doctrina errónea, a otro dogma. Ese dogma se conoce como la Asunción de María. ¿Sí ve cómo va creciendo el error? Cada 16 de agosto se celebra esta fiesta religiosa, la Asunción de María, es festivo. Fue el Papa Pío XII que en 1950 ordenó que fuera un dogma, un artículo de fe. ¿En qué consiste? Consiste en lo siguiente. Dicen que después que María murió fue llevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando uno muere, si uno ha sido un creyente, va al cielo y allí queda en espera del gran día de la resurrección, en el cielo. A eso lo conocemos como el estado intermedio, ¿no? No que queda uno ahí durmiendo allá, no, uno va directamente al cielo. Recuerde que Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Hoy. Y para que él se diera cuenta que estaba en el paraíso era porque era consciente y porque podía ver y sentir en su estado como alma, ¿verdad? Ahora, hay una especie entonces de intervalo mientras espera uno la resurrección. María supuestamente fue librada de ese intervalo y fue tomada directamente al cielo en cuerpo y alma poco después de morir. Y tuvo entonces la ventaja de que su cuerpo no se pudrió en la tumba, como se pudre nuestro cuerpo en la tumba cuando morimos. ¿De dónde sacaron esa doctrina? ¿De dónde la sacaron? De un relato apócrifo. Un relato apócrifo es un documento religioso que muchos creen, pero que no es inspirado por el Espíritu Santo. Hay muchos libros apócrifos, pero no han quedado aquí en el canon bíblico porque no son inspirados por el Espíritu Santo, tienen contradicciones. Entonces había un relato apócrifo en el siglo V que decía que después de muerta el cuerpo de María fue enterrado en el valle de Josafat. Jesús se presentó entonces en ese momento ante los apóstoles que la habían sepultado y ordenó al arcángel Miguel que quitara la piedra de la tumba y María fue resucitada para ser llevada al cielo. Ese es el relato apócrifo. La Iglesia Católica lo da como una verdad infalible, pero es apócrifo, no es cierto. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Nada, absolutamente. Por esa razón, nuestra fe no puede basarse en tradiciones o especulaciones humanas. Jesús fue el único que fue librado de la corrupción de la muerte hasta ahora. Hechos 2:24. Miremos Hechos 2:24. Hechos 2:24. Este es el primer sermón de Pedro, discurso de Pedro en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre toda carne en cumplimiento a la promesa de Dios. ¿Recuerdan? Que hubo una manifestación en muchos idiomas y Pedro tomó la palabra y empezó a predicar y los fariseos y todos los enemigos dijeron, ese está borracho, está lleno de licor, ¿verdad? Y estaba lleno del Espíritu Santo predicando.
Y luego entonces, a la altura de ese discurso en 24, 2.24, leamos desde el 22. Dice él: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, en la tumba, ni permitirás que tu santo vea corrupción, que su cuerpo se corrompa, se pudra. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Todo eso es para decirnos que Jesús fue el único libre de la corrupción de la muerte, y lo seremos nosotros en el futuro. Se sometió a la muerte en la cruz para cancelar la deuda de nuestro pecado delante de la justicia de Dios. Y por eso la muerte no lo pudo retener, porque Él es el Señor de la vida. Y también Jesús fue el primero en ser resucitado de entre los muertos. Apocalipsis 1. Miremos Apocalipsis 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Es cuando el Señor se manifiesta al apóstol Juan, ¿no? Y aquí en este versículo dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Primogénito de los muertos quiere decir el primero que ha resucitado. El soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces Dios mismo lo levantó a él. Ahora él es Dios y hombre, reinando sobre todas las cosas, hasta que llegue el fin, como dice el versículo 7 y más adelante. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, dice la Escritura. Así las cosas, hermanos. Entonces consideramos que ese artículo de fe que se conoce como la Asunción de María, no lo podemos creer a la luz de las Santas Escrituras. Creemos que las Santas Escrituras están por encima de las declaraciones de los papas. El Papa puede decir muchas cosas, ¿no? Y es respetable lo que dice, pues todo el mundo es libre de expresarse, ¿verdad? Pero en nosotros, como el pueblo de la Biblia, no podemos aceptar lo que no está aquí en las Santas Escrituras, con mucha pena. Conclusión, hermanos: todos los seres humanos hemos nacido bajo condenación, todos, absolutamente todos. Por eso Jesús vino a librarnos del pecado. Todos, los apóstoles, María, todos. Jesús fue el único que jamás cometió pecado. Él era Dios hecho hombre. Jesús ha sido el único que ha resucitado de los muertos para nunca más morir. Y es la promesa que Él nos ha hecho a nosotros también, y por eso estamos creyendo. Y entonces, en estos días de Navidad, la buena noticia que uno le podemos dar a la gente, porque al fin y al cabo eso es lo que quiere decir evangelio, ¿no? Buenas nuevas. La buena nueva es que si usted se arrepiente de sus pecados, cree en Él como el Salvador de su vida, será librado del castigo del pecado, va a recibir el poder para vivir una vida que agrade a Dios. Eso es lo que tenemos que decirle a la gente.
Si eso se da, la buena noticia, la buena nueva es que Jesús también nos va a resucitar con Él y nos va a llevar a la gloria celestial. Eso es maravilloso, impresionante, ¿no? Un asunto de fe. Pero será así. Esa es nuestra esperanza y nuestra fe, y por eso estamos aquí. Si yo no creyera eso, no estaría aquí. Así que, hermanos, damos la gloria a Dios por todo eso. Y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Amado Señor y Dios Todopoderoso, damos la honra y la gloria a ti porque tú eres excelso, supremo, altísimo, perfectísimo, bondadoso, salvador. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo al mundo para salvarnos, para librarnos de la condenación, de la pena y del castigo del pecado original que hemos heredado. Gracias, Padre, porque tú nos has traído a esta salvación y nos has llevado a las Escrituras y hemos podido leer las Escrituras, y el Espíritu Santo que tú nos has dado nos ha conducido a la verdad. Y por eso nosotros, Señor, nos afianzamos en tu palabra divina, que nunca cambia y que nos imparte la vida y trae salvación a todo aquel que la lee y la cree. Amado Señor, ayúdanos este mes, estos días, a hablar de estas cosas y a decirle a muchas personas el verdadero significado de todos estos asuntos, de la Inmaculada Concepción, todo esto, de la Asunción, de la impecabilidad de Jesucristo, el único. Y ayúdanos, Señor, también a nosotros a apartarnos del pecado, a seguir amando tu palabra, a leerla, a alimentarnos de ella, a obedecerla. Todo esto, Señor, lo necesitamos. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, lo pedimos. Amén.